Era un miércoles de octubre, un pueblo de Castilla, 400 vecinos, todos se conocen. Una mujer salió a recoger setas por el monte, algo que había hecho cientos de veces. A las 10 de la mañana todo el mundo la vio salir. Nadie la volvió a ver con vida. Y lo más inquietante no fue la desaparición, fue lo que encontraron 4 días después en el monte, y lo que no encontraron nunca. España tiene miles de pueblos donde todo el mundo sabe el nombre de todos, donde las puertas se dejan sin cerrar, donde se vive con la sensación de que aquí no pasa nada. Y sin embargo, en esos mismos pueblos han ocurrido algunos de los crímenes más perturbadores de la historia reciente de este país. Casos que apenas salieron en la prensa nacional, casos que los vecinos siguen sin entender décadas después, casos que todavía hoy tienen preguntas sin respuesta. Hoy te los voy a contar todos. Desde el principio, sin omitir nada, porque la España rural guarda secretos que la ciudad nunca supo que existían. Hay 2 Españas. Está la España que aparece en las guías de viaje: Madrid, Barcelona, Sevilla, turismo, sol, cultura. Y luego está la otra, la España de los pueblos que pierden un vecino cada año, la España de las casas cerradas, la España del silencio. Más de 4.000 municipios españoles tienen menos de 100 habitantes. En muchos de ellos, la media de edad supera los 65 años. Hay aldeas en Soria, en Teruel, en Zamora, donde viven 4 personas, o 3, o ninguna. Y en ese aislamiento ocurre algo que los criminólogos llevan años estudiando. El crimen rural tiene características propias, características que lo hacen diferente al crimen urbano y en muchos sentidos más inquietante. En una ciudad el asesino es un desconocido. En un pueblo el asesino es el vecino del bar, el que te ayudó con la cosecha el mes pasado, el que fue al bautizo de tu hijo, el que todos conocen, el que nadie sospechó. Y hay otro factor que hace que estos casos sean especialmente oscuros: la investigación. En pueblos pequeños, la guardia civil más cercana puede estar a 40 minutos, el juez de guardia a más de 1 hora, el equipo forense a veces no llega hasta el día siguiente. Esas horas marcan la diferencia entre resolver un caso y que se convierta en un misterio para siempre. Y algunos de esos misterios todavía están abiertos, todavía sin respuesta, todavía sin nadie que haya respondido por ellos. Vamos al primero. 4 de julio de 1975. Una finca agrícola en la provincia de Sevilla, cerca del municipio de Paradas. Cortijo Los Galindos. Esa mañana, un trabajador que llegó a la finca para su jornada habitual encontró algo que no debería haber encontrado: 5 cadáveres. Los cuerpos de Manuel Zapata Barranco, el capataz de la finca, junto a su mujer y sus 3 hijos. Una familia entera, asesinada durante la noche. En su propia casa, las víctimas tenían entre 8 y 50 años. La escena que encontraron los agentes de la Guardia Civil fue descrita por todos los que estuvieron allí como lo más brutal que habían visto en sus carreras. Y aquí empieza lo inquietante. La finca era completamente aislada, rodeada de campo abierto. El cortijo más cercano estaba a kilómetros. Para llegar allí de noche, sin que nadie te viera, tenías que conocer el camino. Tenías que saber exactamente a dónde ibas. La investigación comenzó con la premisa de que el asesino o los asesinos conocían a las víctimas, o conocían la finca, o ambas cosas. La Guardia Civil interrogó a decenas de personas, vecinos, trabajadores, familiares, conocidos de la zona. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada, o eso decían. El caso se investigó durante años, décadas. Se reabrió varias veces, hubo detenciones, personas que estuvieron bajo sospecha durante años, cuyas vidas quedaron marcadas por la investigación, pero nunca hubo condena. El crimen de los Galindos prescribió legalmente en el año 1995, 20 años después del asesinato. Con el caso sin resolver, alguien mató a 5 personas en aquella finca y sigue sin haber respondido por ello. Hay personas de la zona que creen saber quién fue, nombres que circulan en conversaciones privadas desde hace medio siglo, nombres que nunca llegaron a juicio. Y hay algo más que casi nadie conoce sobre este caso. Años después, un hombre que vivía en la zona y que había sido interrogado como testigo hizo una confesión a un familiar cercano. Una confesión que ese familiar no denunció hasta muchos años después, cuando ya era demasiado tarde legalmente, cuando la prescripción había convertido cualquier prueba en papel mojado. Alguien sabía y se llevó ese secreto a la tumba.
Pero el caso de los Galindos, aunque perturbador, tiene algo que lo diferencia de otros que te voy a contar. Al menos se sabe que hubo crimen, al menos había cuerpos. Hay casos en la España rural donde no hay cuerpo, donde hay una persona que desapareció un día y nunca más. España registra cada año entre 12.000 y 15.000 desapariciones. La mayoría se resuelven. Personas que se fueron voluntariamente, personas que aparecen sanas y salvas días después. Pero hay un porcentaje que no se resuelve. Personas que desaparecen en entornos rurales y que nunca vuelven, de las que no se encuentra el cuerpo, de las que nadie sabe qué pasó. En el entorno rural, la desaparición tiene una dimensión especial. El campo puede hacer desaparecer a una persona de manera casi perfecta. Pozos abandonados, cortijos en ruinas, montes de cientos de hectáreas, tierras que no se labran desde hace décadas. El campo guarda lo que le dan. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca a principios de los años 90. Una mujer de mediana edad, viuda, que vivía sola en una casa a las afueras del pueblo. Un día su vecina fue a llevarle unas verduras del huerto, como hacía habitualmente, y la puerta estaba abierta, el fuego de la cocina encendido, la comida a medio hacer y nadie dentro, como si hubiera salido un momento y no hubiera vuelto. La Guardia Civil buscó durante semanas, con perros, con voluntarios, con helicóptero, nada, absolutamente nada. 3 años después, cuando ya nadie buscaba activamente, un cazador encontró restos óseos en un barranco a 6 kilómetros del pueblo. Los análisis confirmaron que eran suyos, pero los análisis forenses no pudieron determinar la causa de la muerte. El tiempo y los animales habían destruido las evidencias. No había manera de saber si había sido un accidente, una caída, una enfermedad repentina o si alguien la había llevado allí. El caso se archivó, sin causa de muerte determinada, sin investigados, sin respuestas. Pero hay algo que los vecinos del pueblo nunca olvidaron. Un hombre del pueblo que llevaba años intentando comprarle su casa y sus tierras. Un hombre que había tenido con ella una disputa pública por los lindes de sus propiedades. Un hombre que, 2 años después de su desaparición, compró las tierras a precio de saldo en una subasta. Ese hombre nunca fue investigado formalmente. Murió años después en su cama, con las tierras a su nombre. Todo el pueblo sabía, pero nadie dijo nada. En los pueblos pequeños, la gente tiene que seguir conviviendo con los vecinos. La justicia es un lujo de la ciudad. Eso me dijo una vecina que estuvo allí cuando ocurrió. Una frase que no he podido olvidar desde que la escuché. Y si crees que ese es el caso más perturbador que te voy a contar hoy, todavía no hemos llegado ni a la mitad. Si este tipo de historias te generan la misma obsesión que a mí, dale al like y suscríbete. Publicamos cada semana y nunca repetimos un caso. Hay una categoría de crímenes que los investigadores consideran especialmente difíciles de resolver en el entorno rural: los crímenes de familia. En los pueblos pequeños, la familia es la unidad básica de todo. Del trabajo, de la reputación, del poder social. Y cuando algo se rompe dentro de una familia, muchas veces el pueblo entero decide que es un asunto privado, y los asuntos privados en la España rural a veces se enterraban literalmente. En la posguerra española, durante los años 40 y 50, desaparecieron en zonas rurales cientos de personas que nunca fueron buscadas de forma oficial. Personas que, según la versión familiar, se habían marchado al extranjero, se habían ido a la ciudad o habían tenido un accidente. Sin denuncia, sin investigación, sin registro. Décadas después, cuando en España comenzó la exhumación de fosas comunes de la guerra civil, apareció algo inesperado. En algunos terrenos agrícolas privados, junto a restos relacionados con la guerra, aparecieron restos que no encajaban en ningún contexto histórico conocido. Restos de personas que habían muerto mucho después. Restos que nadie había declarado. Restos que alguien había enterrado allí sin que nadie preguntara. El campo español guarda más de lo que queremos saber. Pero los secretos familiares no son solo del pasado. Hay casos más recientes, mucho más recientes. En un pueblo de Extremadura, a principios de los años 2000, una anciana que vivía con su hijo y su nuera dejó de ser vista por los vecinos. Cuando alguien preguntó, la explicación fue sencilla: se ha ido a casa de unos familiares en Badajoz. Nadie preguntó más. En los pueblos no se pregunta. 2 años después, durante unas obras de reforma en la finca familiar, los albañiles encontraron algo bajo el suelo de una dependencia que llevaba tiempo clausurada. Los restos de la anciana.
La investigación posterior determinó que había muerto por causas que la autopsia no pudo determinar con claridad dado el tiempo transcurrido. El hijo y la nuera fueron investigados, pero la carga de la prueba era casi imposible de superar. El caso llegó a juicio. Con mucha dificultad probatoria, la condena fue mínima, por un delito mucho menor que el que muchos vecinos creían que habían cometido. Y hay algo que ese caso tiene en común con muchos otros similares. Los vecinos sabían que algo no estaba bien mucho antes de que se descubriera nada. Pequeñas señales, cambios de comportamiento, historias que no cuadraban. Pero en el pueblo nadie dijo nada, porque meterse en asuntos de familia tiene un coste social enorme en los pueblos pequeños, y ese coste a veces es más alto que el peso de callar. Pero ahora viene el tipo de caso que más me perturbó al investigar este video. El tipo de caso donde el crimen no lo cometió un individuo, lo cometió un pueblo entero. En la España rural del siglo XX, antes de que el Estado llegara a todos los rincones, había otro sistema de justicia. Un sistema no escrito, no oficial, absolutamente real. La justicia del pueblo, disputas por tierras que se resolvían de noche, acusaciones de robo que se saldaban sin tribunales. Personas que cometían lo que el pueblo consideraba un crimen moral, no necesariamente legal, y que desaparecían silenciosamente de la vida social. O directamente de la vida, y lo más oscuro de todo es que este sistema tuvo el consenso implícito de la comunidad. No había un asesino solitario en la oscuridad. Había un acuerdo colectivo de que ciertas cosas se hacían de cierta manera, y de que nadie preguntaría después. Hay un caso en una provincia del norte de España que ilustra esto de manera especialmente perturbadora. Un hombre que en los años 60 fue acusado por varios vecinos de haber abusado de una menor del pueblo. La Guardia Civil estaba lejos, el caso no llegó a denuncia formal, pero el pueblo tomó nota. El hombre desapareció pocas semanas después de que empezaran a circular los rumores. Se dijo que había emigrado a Francia, como muchos en esa época. 40 años después, durante la construcción de una carretera que atravesaba tierras comunales del pueblo, la maquinaria sacó a la superficie restos humanos. Los análisis confirmaron que llevaban enterrados desde aproximadamente los años 60. Para entonces, todos los que podrían haber sabido algo tenían más de 80 años, o ya habían muerto. El caso se investigó brevemente y se archivó, sin ningún resultado. Los investigadores que trabajaron en el caso dijeron que cuando preguntaron a los vecinos más ancianos del pueblo, la mayoría reaccionó con indiferencia, no con sorpresa, no con horror, con indiferencia, como si ya supieran que tarde o temprano algo así aparecería, como si lo estuvieran esperando desde hace décadas. El silencio colectivo en los pueblos pequeños es una fuerza que ningún tribunal puede romper fácilmente, porque no está hecho de mentiras, está hecho de omisiones. Y las omisiones son casi imposibles de perseguir legalmente, pero si crees que lo más perturbador de la España rural son los crímenes del pasado, los siguientes casos te van a demostrar que estás equivocado. Los perfiladores criminales llevan años advirtiendo de algo. El entorno rural es especialmente propicio para que un tipo específico de criminal opere durante años sin ser detectado. El asesino que aprovecha el contexto. En las ciudades, una muerte violenta genera inmediatamente una investigación compleja. Hay testigos, hay cámaras, hay protocolos establecidos. En un pueblo aislado, las muertes violentas son menos frecuentes, pero también son más fáciles de disfrazar. Una muerte en el campo puede parecer un accidente de trabajo. Una caída en un pozo puede parecer un descuido. Un ahogamiento en un pantano puede parecer un tropiezo. Y si nadie investiga en profundidad, nadie encuentra lo que no busca. En la provincia de Jaén, durante la década de los 80, se registraron en una comarca olivarera una serie de muertes que en su momento fueron clasificadas como accidentales o por causas naturales. Todas las víctimas eran personas que vivían solas, personas mayores, personas con propiedades. En todos los casos hubo alguien cercano a la víctima que se benefició de la muerte. En todos los casos, ese alguien era una persona integrada en la comunidad, conocida, respetada. En todos los casos, la investigación inicial fue mínima. Fue una funcionaria del registro civil la que empezó a ver el patrón, no un investigador, no un policía, una funcionaria que llevaba años registrando defunciones en la comarca y que un día notó algo. Demasiadas personas mayores con propiedades habían muerto de forma similar y siempre había el mismo tipo de beneficiario.
Su denuncia tardó más de 2 años en generar una investigación formal. Y cuando la investigación llegó, muchos de los cuerpos ya habían sido incinerados o llevaban demasiado tiempo enterrados para obtener evidencias claras. El caso se investigó. Se sospechó de al menos una persona con conexiones a varias de las muertes, pero las pruebas no eran suficientes. El caso se cerró sin condenas. Y aquí viene el detalle que más me perturbó de este caso. La persona bajo sospecha siguió viviendo en el pueblo, siguió yendo al bar, al mercado, a la misa del domingo, conviviendo con los vecinos de las personas que habían muerto, con normalidad absoluta, porque si no hay condena, no hay culpable. Esa es la ley. Pero hay algo peor que un crimen sin resolver, es un crimen que se repite. Podrías pensar que todo lo que te he contado hasta ahora es historia, que el campo ha cambiado, que hay más recursos, más policía, más vigilancia, y en parte es verdad, pero en parte no. El crimen rural en España sigue teniendo características que lo hacen especialmente difícil de resolver. El caso de Marta del Castillo, desaparecida en Sevilla en 2009, sacudió a toda España. Pero hay un detalle de ese caso que muchos no conocen. El cuerpo de Marta nunca fue encontrado, a pesar de que hay personas condenadas por su muerte, a pesar de que hay confesiones, versiones, investigaciones exhaustivas. Su cuerpo sigue sin aparecer. Y la razón por la que ese caso se conoce en toda España es porque ocurrió en una ciudad grande, porque los medios nacionales lo cubrieron, porque hubo presión pública suficiente para que la investigación continuara durante años. Pero hay decenas de casos similares en el entorno rural que nunca llegaron a la prensa nacional. Personas desaparecidas en zonas rurales cuyos casos se tramitaron con mucho menos recursos, con mucha menos presión y con muchos menos resultados. La justicia en España no es igual en todos los códigos postales. En 2015, en un pueblo de menos de 500 habitantes de la provincia de Toledo, desapareció un hombre de 58 años, agricultor, conocido en el pueblo, sin conflictos conocidos. Salió una mañana a revisar sus tierras y no volvió. La investigación inicial fue rápida y limitada. Se asumió que podía haber tenido un accidente en el campo. Se buscó durante unos días y el caso fue languideciendo. Su familia lleva más de una década insistiendo en que aquello no fue un accidente, que había una disputa por la herencia familiar, que hay personas en el entorno que saben más de lo que dijeron. El caso sigue oficialmente abierto, pero sin avances, sin nuevas pistas, sin respuestas. Y mientras hablo contigo, hay familias en España que están viviendo exactamente eso: la espera, la incertidumbre, la sensación de que nadie va a llegar a la verdad. Eso también es parte de la historia que te quería contar hoy. En todos los casos que te he contado hoy hay un elemento común, un personaje que aparece siempre aunque nadie lo nombre: el silencio. No el silencio de quien no sabe, el silencio de quien sabe y calla. En los pueblos pequeños el silencio tiene una función social muy específica. Es una forma de supervivencia. Si hablas, te expones. Si denuncias, eres el delator. Si señalas, cargas con las consecuencias. Y en un pueblo de 300 personas donde todo el mundo se ve todos los días, esas consecuencias son reales y duraderas. La gente del campo no es mala, es que tiene mucho miedo y tiene que seguir viviendo aquí mañana. Eso lo dijo un investigador de la Guardia Civil que lleva 20 años trabajando en zonas rurales. Y lo dijo con una mezcla de comprensión y frustración que se sentía en cada palabra. El silencio rural no es indiferencia. Es un mecanismo de protección que lleva siglos funcionando, que sobrevivió a la posguerra, a la dictadura, a la democracia y que sigue siendo, en el siglo XXI, el mayor obstáculo para resolver crímenes en la España vaciada. Los investigadores que trabajan estos casos hablan de la ley del pueblo, una expresión que no es un elogio. Es la descripción de un sistema donde la verdad oficial y la verdad que sabe el pueblo son cosas completamente diferentes y donde la brecha entre ambas puede durar décadas o para siempre. Hay personas en pueblos de Andalucía, Castilla, Extremadura y Aragón que saben exactamente lo que ocurrió en casos que llevan décadas sin resolver, que vivieron cerca de esos crímenes, que escucharon conversaciones que no debían escuchar, que vieron cosas que no debían ver y que han guardado ese secreto durante toda su vida. Algunos hasta su muerte, y con ellos la verdad. Quiero cerrar este video con algo que me quedó dando vueltas durante semanas mientras investigaba todos estos casos. España tiene miles de pueblos que están muriendo, que pierden vecinos cada año, que ven cómo las casas se cierran una a una, que asisten a su propio vaciamiento, y cuando esos pueblos se vacían, se van también las personas que guardaban los secretos.
las personas que sabían lo que había pasado décadas atrás, las personas que con el tiempo quizás habrían hablado. Cuando el último testigo muere, la verdad muere con él. Y hay algo más. Cuando esos pueblos se vacían y las tierras se abandonan, también se abandonan los lugares donde están enterradas las preguntas sin respuesta. Los campos que no se labran, los pozos que no se inspeccionan, las fincas que nadie compra. ¿Cuántos casos como los que te he contado hoy están ahí fuera esperando que alguien construya una carretera o haga una obra o decida despejar un terreno que lleva décadas cerrado? ¿Cuántos casos no se descubrirán nunca? La España rural tiene una belleza que no tiene discusión, paisajes, silencios, cielos que no se encuentran en ninguna ciudad. Pero debajo de esa belleza hay capas de historia que no siempre son amables. Capas de conflictos, de miedos, de secretos que se pasaron de generación en generación. De verdades que alguien decidió enterrar en lugar de decir. Y esas verdades enterradas son parte de España también. Tan parte como las otras. Solo que mucho más incómodas de mirar. Hoy hemos mirado. Y lo que hemos encontrado debería hacernos pensar. Hay investigadores, periodistas y familias que llevan años intentando que estos casos no caigan en el olvido, que llevan años peleando contra el silencio, contra la prescripción, contra la indiferencia institucional. Merecen que alguien los escuche, merecen que sus casos no se conviertan en el tipo de historia que se susurra en el bar del pueblo y no llega a ningún tribunal. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya sabes más que antes. Eso también cuenta. Si quieres seguir explorando los casos más oscuros de la historia criminal española, suscríbete. La próxima semana hay un caso que nadie de tu entorno conoce y que no vas a poder olvidar.